Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Yo quiero tocar un tema que creo que es muy importante. Ahora que, después de Jesús formar a sus discípulos, Él les dice, bueno, después de ese encuentro personal, ¿ahora qué? Los formó en su palabra para que ellos caminaran con convicciones. Y creo que es un tema que repito a mi propia vida. Estamos viendo gente naufragar en la fe, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, aquellos que han inspirado a generaciones, algunos diciendo ya no creo más, naufragaron en la fe. ¿Qué pasó? ¿Dónde se quebró la convicción? De eso quiero hablar. Ahora, ¿qué es cierto hoy? Vivir una vida en convicción. A lo largo de la vida, haciendo la introducción, he visto personas que definían sus posiciones muy claras, ¿cierto? Y muy arraigadas en su pensamiento, pero con el tiempo cambiaron. Cosas que juraban, si se puede decir así, que nunca harían, al pasar el tiempo empezaron a hacerlas y llegaron a estar diametralmente opuestos al pensamiento que tuvieron tiempo atrás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay gente que dijo, nunca comeré de ese alimento porque sé que es nocivo. Y hoy en día es su menú favorito. ¿Cierto? ¿Cuántos alguna vez dijeron, jóvenes, no, yo me voy a cuidar, no voy a comer grasas y aquellas cosas que me van a hacer daño? Y hoy en día es parte de nuestra dieta, ¿cierto? La fast food, la comida chatarra, ay, nos encanta. Bueno, lo que pasa es que la vida está corriendo muy rápido y terminamos quebrando el principio. ¿Cuántos dijeron un día, nunca tendré una clase de relación como esa que vi en mi casa o en tal familiar, una relación nociva? Y hoy en día se han casado con alguien descrito como aquella persona que no podían soportar y que vivía con su familia de una manera difícil, pero hoy en día tienen un hogar similar. Quebraron ese principio. Alguien dijo, yo voy a decirles, yo tenía dos convicciones muy fuertes, esto es más como ejemplo. Yo tenía dos convicciones con respecto a la compra y venta de carro. Una convicción era jamás compraré un carro, es mi convicción, y lo digo con respeto, no estoy diciendo que todos sean malos, pero mi convicción por lo que yo viví en Bogotá y en Medellín, no compraré carro en compraventa, prefiero comprarlo, cierto, a una persona, menos de que conozca muy bien la compraventa. Sin embargo, prefiero comprarlo a una familia, a una persona o en el concesionario cuando se pueda. Y terminé un día tomando la decisión, animado por amigos, de comprar en un concesionario, y el carro me salió con un vicio oculto. Y entonces quebré mi convicción. Un día dije, no venderé un carro, también en el mismo tema de los carros, y lo dejaré así, sino inmediatamente haré papeles. Y no lo hice así una vez y terminé también en otros problemas. A veces nos fijamos nosotros convicciones que terminamos violentando. Pareciera que las circunstancias o la situación actúan, ¿cierto? Y nos hacen cambiar, siendo que las personas cedamos ante esas convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza que piensa o sostiene. Pero hoy quiero hablar de eso. La iglesia debe retomar sus convicciones. Para esto quiero que se cuente un testimonio acá. Ojo, este testimonio, de ninguna manera los testimonios como el que contó mi hija y algunos cuentan, queremos generar, ¿cierto?, una manipulación en el corazón de la gente. Wow, los testimonios que la gente cuenta son testimonios de fe, donde en el mantenerse firme en el Señor pudieron ver la grandeza de Dios. Y qué lindo, personas que cuentan esos testimonios, como lo hizo Sara, mi hija, hace 15 días o 20 días, continúan con su fe intacta en el Señor a pesar de, porque cuántos hemos sido probados en nuestra fe y cuánta gente en su prueba de fe ha naufragado. Entonces yo quiero que pases, Dani, por acá y nos ayudas con tu testimonio, y después entramos en el texto que hoy vamos a estar compartiendo y que vamos a estar exponiendo. ¿Listo?
Entonces, muy atentos. Dani, bienvenida. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, en este momento les voy a ir relatando unas imágenes. Bueno, aquí ingreso a la clínica con un diagnóstico con hidrocefalia producido por un tumor. Exactamente estaba en la fosa posterior. Aquí vemos a los 8 días de ingresar, cumplía los 16 años. Al otro día entraba a cirugía, me hablaron de 5 riesgos. Los riesgos eran, podría tener un retraso mental, podría quedar cuadraplégica, podría tener meningitis, podría quedar en estado vegetal o en su efecto podría morir. Aquí vemos que por recomendaciones de los médicos, lo mejor era que me rasuraran todo el cabello porque era en la parte de acá y para evitar infecciones era mejor cortarlo todo. Bueno, aquí podemos ver que los ventrículos estaban muy inflamados, estaban llenos de líquido. En la parte blanca de abajo podemos ver que el tumor estaba demasiado grande. Aquí podemos ver que entre ya cirugía, cuando salí consciente. Estuve 16 días en la UCI, ahí me dio meningitis, la pudieron controlar. Las meningitis son fiebres muy altas, la pudieron controlar. Aquí podemos ver que a los días me dio un paro respiratorio, entre otra vez de intervención, y esa no salí consciente. Y a causa de medicamentos muy fuertes, entré a coma inducido. Los 3 medicamentos eran muy fuertes, eran clobazam, topiramato y ácido valproico. Mi mamá leía las contraindicaciones y decía, no, yo estoy matando a Daniela dándole estos medicamentos. Y según los médicos eran de por vida porque iba a convulsionar todo el tiempo. Pero ahí era donde mi mamá empezaba a confiar en Dios y le decía, no, voy a confiar en ti, voy a dejar de darle los medicamentos a Daniela y tú te harás responsable de ella, y así fue. Ella me quitó los medicamentos sin autorización médica, pues ahí podemos ver que los médicos se escandalizaron y dijeron, ¿pero por qué? Pero pues era lo que mi mamá en el momento le pidió a Dios. Aquí podemos ver que ya en el coma inducido estuve 3 meses y medio, donde ya los médicos decían, pues hasta aquí llegamos nosotros, en este momento pues péguese en lo que usted cree, en Dios, en la Pachamama, en lo que usted crea, porque nosotros no podemos hacer nada más. Ya hasta aquí, ya Daniela puede despertar en 1 año, en 5 años, o puede quedarse en el coma inducido, o llega el momento en que en su estado vegetal ustedes tomen la decisión de desconectarla. Aquí incluso ellos podían ver los milagros que Dios empezaba a hacer en mi vida. Empezaba en cosas tan simples en las que podíamos ver la misericordia y el amor de Dios en mi vida, donde los médicos decían, pues ahí no podemos hacer nada más, simplemente péguese en el de que usted, en la cosa que ustedes crean, porque Daniela prácticamente está muerta. Aquí incluso eran días y meses muy difíciles en los cuales yo también lloré, yo también en mi inconsciente salían lágrimas e incluso también me preguntaba, ¿qué está pasando? No entiendo esto. Y después de esto, que fui a mi casa, 15 días, regresé por una neumonía, por infección, estuve 25 días otra vez en la clínica, después regresé a mi casa, yo creo que ya me estaba gustando la clínica, regresé a mi casa, después por una broncoaspiración porque me quité la traqueostomía. En ese momento que me la quité yo dije, no más, estoy cansada, no quiero vivir más, siento que hasta aquí llego yo. Y ahí fue cuando entendí que no eran mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios, y que yo no podía tomar la decisión de quitarme la vida y decir, no, pues hasta aquí llego yo, ¿no? El único que tenía el poder ahí de elegir cuándo era Dios, no yo. Cuando me la quité regresé 45 días por broncoaspiración. Ahí fue cuando entendí que Dios, o sea, no era en el tiempo mío, sino en el de Él. Que yo no era la que tomaba las decisiones, sino era Él. Y que si Él me estaba dando una segunda oportunidad, era porque Él quería que yo hiciera algo diferente. Por mí, para transformar la vida de mi familia, para transformar mi vida, para incluso poder ser luz para otras personas. Porque yo hablaba
hace días también con una persona y le decía, yo muchas veces quise hacer muchas cosas, pero nunca llegué a imaginar que las fuera a hacer. Y en este momento estoy haciendo cosas muy grandes por la misericordia de Dios. Puedo dar la oportunidad de llegar a otras personas, de poder dar luz, dar un poquito de amor y de color, de poder decir si se puede, de poder confiar en Dios, de poder aún tener fe de que Dios en situaciones tan difíciles quiere mostrar, quiere probar nuestro corazón, quiere realmente ver qué es lo que nosotros podemos dar a otros, qué es lo que nosotros podemos compartir con otros. Y ahorita en este momento entiendo por qué esas imágenes, como lo decía ayer, porque muchas personas me decían, pero pues se puede hacer como otro video, no sé, otras imágenes, pero no, porque en esas fotos está lo que realmente Dios hizo, lo que realmente vivió Daniela. Y ahí podemos ver cómo los procesos de Dios son tan lindos, en cosas que sí son muy difíciles porque fue un proceso demasiado difícil, donde familia, donde amigos cercanos, donde la familia de la fe también pudo ver cómo Dios empezó a obrar de cosas tan mínimas y cómo incluso después de 4 años sigo viendo sus milagros. Puedo ver cómo su amor, su misericordia sigue conmigo. Y creo que así pasen 20 años más, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir viendo su amor en mi vida, puedo ver sus milagros todos los días en mi vida y puedo ver cómo Él sigue ahí y su amor jamás me va a abandonar. Que incluso lo que ahorita estoy haciendo es de lo mucho, de lo poco que viene, porque estoy completamente segura que grandes cosas vienen. Y no porque sea yo, sino porque es Él por medio de mí, porque yo voy a hacer ese puente a muchas personas, porque yo voy a ser un instrumento en sus manos, porque yo puedo seguir siendo expectante y no partícipe de las grandes maravillas que Dios tiene para su pueblo. Incluso ahorita estamos viendo que si yo lo puedo hacer, muchas personas más lo pueden hacer, y es simplemente confiar en que Dios, aún en esa situación difícil, Él la puede usar para grandes cosas. Ahorita, Dani, ¿cuántos años tienes? ¿19, 20? 20 años. O sea, hace 4 años, 16 años. Pero me impacta, ¿por qué? Primero, la grandeza de Dios, la fe de una familia y la convicción de una joven. Ella sirve a Dios en nuestra iglesia infantil y sirve con todo el corazón, va a campamentos. Cuando Dani llegó, tenías todavía cierto el orificio de la, ¿cómo se dice?, traqueotomía, y la tenía tapadito. Y vimos cómo el proceso de Dios continuó y ya vimos, prácticamente la vimos sana. Pero ver eso es muy hermoso, y sobre todo la convicción. Sabe que necesita la iglesia y sabe, queridos, que necesitan nuestros jóvenes vivir en convicciones, vivir firmes, anclados en el Señor. Gracias, niña del piano. Otra niña de convicción, gracias a Dios. También la vemos llegar de 10. ¿Cuántos años tiene estudiando? 32, no, mentira, 22. Ella llegó de 14 años llegó. Necesitamos levantar nuestra generación en convicción de la palabra, no solo en misticismo, porque a veces la iglesia creemos que lo espiritual es místico, pero realmente lo que es espiritual tiene un fundamento. La convicción, ¿cierto? Esta palabra está impresa o implícita, está bien dicho, en Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una persona convencida es una persona por algo, sobre todo por Dios y su palabra, es una persona que va a ser atrevida a desafiar a un sistema que trata de adoctrinar a nuestros jóvenes y a llevarlos a tener mentes laxas, ¿cierto? Sincretistas, humanistas, que todo eso es válido hasta cierto punto, pero no es la verdad. Tenemos una verdad clara, y si tú lo crees así, es Jesucristo, es esa verdad, y Él nos puede ayudar a enfrentar
fundamental. De eso voy a hablar hoy, de las convicciones. Y vamos a orar por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están naufragando también en la fe. Muchos están llegando a la universidad y en la universidad están negando, diciendo no, qué pereza la iglesia, qué pereza. Y no se trata solo de la iglesia, sobre todo de Dios. No han podido ver la grandeza de Dios en sus vidas. Quizás ni siquiera la vieron en sus padres. Vieron padres, que hoy es día de familia, que hablan muy bonito de Dios, pero su comportamiento no es un comportamiento de convicción ni de fe. Es simplemente una religión vivida. Entonces, quiero que vayamos a Daniel. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a leer la Biblia por este lado. La Biblia, la voz de tres. 1, 2, 3, Biblia. Eso, muy bien. Menos mal, mire solo atrás. Aquí adelante, Biblia, la voz de tres. 1, 2, 3, Biblia. También vi atrás, muy bien. Un aplauso al Señor por su palabra, ¿cierto? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Daniel capítulo 3, y voy a contar una historia, o más bien vamos a relatar y estudiar un poco una historia de convicción, jóvenes de convicción. ¿Ahora qué? Vivir una vida de convicción. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, es una respuesta que dan 3 jóvenes frente a una presión que tienen. Y ya les voy a explicar la historia. 16 al 18, Daniel 3, dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca del asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí. Quiero que lo miremos ahora en NBI y lo vamos a leer todo a la vez de tres, a la voz, perdón, de 3. 1, 2, 3, todos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad, sino si se nos arrojare al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, el otro. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Amén y amén. Wow, qué texto. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por la vida de muchos jóvenes que se están levantando, generaciones enamorados de ti como Dani, Señor, que han visto pruebas de fe familiar, Señor, y aún en carne propia, pero han podido mantener su fe intacta y ver tu obra. Quizás, Señor, si la historia hubiera sido otra, creo que aún su familia hubiera seguido en fe, Señor. Pero ella es una restaurada, Señor. Ella es una sanada por ti para contar tus maravillas. Queremos ver, Señor, una generación que se levante también como un Sadrach, Mesach y Abednego, como un Daniel. Aquellos jóvenes, Señor, que han tenido que pasar pruebas de fe, un Timoteo y muchos jóvenes de hoy en día, Señor, que te aman y te sirven. Háblanos con tu palabra, por favor. Guíanos, Señor, y ayúdanos a entender qué es la convicción. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Esta es una historia muy poderosa. ¿Cuánto la conocía? ¿Cierto? La historia de Daniel. En Daniel, el centro del libro de Daniel es el centro de todos los libros de la Biblia, Dios. Él es la persona, el personaje más importante. Pero Dios permite que haya historia de personas para ser ejemplo a nosotros. Y en el libro de Daniel, ¿cierto? En una época difícil del pueblo de Dios, que estaba cautivo, conquistado por el pueblo de Babilonia, está el rey de Babilonia, Nabucodonosor, empieza a escoger jóvenes para poder gobernar su pueblo. Ojo, cuando un pueblo conquistaba, trataba de tomar jóvenes prominentes del pueblo conquistado para formarlo con las leyes, adoctrinarlo, ¿cierto? Para que les ayudaran a gobernar su propio pueblo, pero con la doctrina que ellos le enseñaban desde muy jóvenes. En el capítulo 1 de Daniel, solo voy a leer algunos textos. El versículo 3, Daniel 1:3 dice: entonces el rey mandó a Espenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Versículo 4: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber. Eso siento que es mi testimonio, de buen parecer.
Siga, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 5, el rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por 3 años, discipulando, ¿cierto? Al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Ojo, que Ananías, Misael y Azarías vienen a ser Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 7. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Note la convicción. Escoge grandes chicos talentosos para que ellos pudieran ser adoctrinados, formados y gobernar a este pueblo conquistado por los caldeos, ¿cierto? Gobernar con su estilo de gobierno y con sus dioses. Eran no cualquier joven. Sin embargo, la convicción, Daniel acá prefirió no contaminarse con la comida del rey. Y con el tiempo ven que él, comiendo solo legumbres y una comida saludable, no la del rey, empezaba a estar mucho más rosadito, bonito, bien cuidadito. Empezaron a verlo, ¿cierto? Pero miremos el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visión y sueños. Versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos sus magos y encantadores que habían en todo su reino. Eran jóvenes prominentes, pero tenían una característica: convicción. Repitan conmigo: convicción. Entonces llegamos al capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor se le ocurre una idea que haría un rey de aquella época, ¿cierto? Y era crear un dios, pueblo politeísta, para que ese dios fuera adorado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando la fe es en común, ¿cierto?, es más fácil gobernar. Lo voy a poner de esta manera. Como eran pueblos politeístas, él iba a levantar su propia estatua, su propio Dios, y decretar que todo el mundo lo adorara. Al tener todos un mismo Dios, iba a ser más fácil él dirigirlo. Y es lo que hace él: levanta una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 metros de ancho aproximadamente. O sea, 30 metros era una estatua que se veía desde muy lejos. Y versículo 2, dice que el rey mandó a reunir a todos los líderes de él, sátrapas, prefectos, gobernadores y toda esta gente. Y el versículo 3 dice del 3: entonces se reunieron. Y el 4, y el heraldo proclamó con fuerza: se ordena a vosotros, pueblos y naciones y lenguas. Ya hay un Dios, ¿cierto?, para que todos se postren. Dice, se ordena, versículo 5, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, la arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Voy a seguírsela contando. Entonces hicieron eso, salieron con una gran filarmónica, con aquellos músicos maravillosos, y salió el decreto: en el momento que suene toda esta filarmónica, esta gran orquesta, todos estos músicos, todo el mundo se va a postrar ante la estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Y en el edicto y hay una orden: que el que no se postre será lanzado en un horno de fuego. Y dice que eso pasó, que ellos pusieron a los músicos, empezó a sonar la filarmónica y todo el mundo se postró, menos 3 chicos. ¿Quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. En ese momento no está Daniel. No se postraron. Y ahí es donde ellos empiezan a enfrentar, ¿cierto?, su lucha de convicción. Donde en la prueba es que nuestra convicción se hará evidente. En el momento de la dificultad. Recordé la historia de aquel pastor sin dinero.
el bolsillo. Prácticamente tenía 10,000 pesitos para transportarse esa semana y no más. Iba a ir a hablarle a una familia de Dios. Se montó en un colectivo y el conductor le recibe los 10,000. Él se va a sentar atrás, el conductor ya le doy las vueltas, y al momento le mandó los vueltos y le mandó vueltos de 50,000. Y el pastor le había pagado con 10,000. Él miró esa plática: ay, yo la necesito. Pero mi convicción dice que sería robar, que esto hay que devolverlo. Fue, le dijo el conductor: señor, yo quiero decirle algo. Dígame. Es que yo le di un billete de 10. Sí, yo le di las vueltas. No, escuché bien, yo le di un billete de 10. Usted me dio vueltas de un billete de 50. Ah, gracias. Le devolvió el dinero y le dice: oiga, antes de bajarse, quiero decirle algo. Yo anoche estuve en su grupo donde usted enseñó sobre honestidad y quería saber si era verdad lo que usted estaba enseñando. Llegarán momentos en nuestra vida que nuestra fe será puesta a prueba, que nuestras convicciones serán puestas a prueba, y si estamos dispuestos a negociarla, nuestra fe es una fe barata y una convicción barata. Y el mundo se ha encargado de eso, el enemigo y el mundo, de que nuestra fe sea, cierto, barata, que claudique ante todas las ofertas que tiene el mundo, y sobre todo para nuestros jóvenes. ¿Qué tuvieron que enfrentar estos 3 jóvenes? 3 cosas que enfrentaremos nosotros y nuestras generaciones están enfrentando, porque yo quiero hoy hablar a los jóvenes. Hoy es día de familia, pero padres, levantemos jóvenes de convicciones, levantemos jóvenes que amen a Dios, que amen su palabra, que puedan tener un sí frente a una circunstancia que se requiere el sí, y un no a una circunstancia que se requiere un no, y no simplemente que tengan una fe barata como quizás algunos en algún momento de nuestra vida la hemos tenido. ¿Qué fue las 3 cosas que tuvieron que enfrentar ellos? Lo primero que ellos tuvieron que enfrentar fue la presión de las multitudes. Versículo 1 al 7 leímos algo, pero el 7 en especial dice: por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 7 dice que en el momento de sonar la música, imagínense en todos los pueblos del entorno conquistado, en una llanura, suena toda esta música, está la estatua de oro, 30 metros de alto, 3 metros de ancho, y al sonar la música todo el mundo se postra, todos. Imagínense, prendan por favor su imaginación, no se duerman, prendan su imaginación, imagínense en eso. Y ahora todo el mundo se empieza a postrar, y llega un momento donde están todos postrados menos 3. Ahora, ¿cómo se ven esos 3 en medio de esa multitud? Como mosco en vaso de leche. Están los 3 parados. No sé qué estarían hablando. Parece, ahora sí nos mandaron para el cielo, pero no nos vamos a mover, no nos vamos a postrar. ¿Usted se va a postrar? No, yo no. ¿Y usted? No, yo tampoco. Hemos creído, sí. Creemos que el Dios de los cielos es el verdadero Dios, sí. Pues hermano, aquí que nos den chumbimba, pero no creo que hayan dicho eso. Chumbimba, dícese de tomar, cierto, un arma cortopunzante o de fuego y tomar a la persona que está al frente. Chumbimba. Nos van a matar. ¿Qué hacemos? Hermano, que nos maten. ¿Qué tal que ellos empiecen a razonar su convicción? Pero el puesto no lo dieron ellos, y ahí es donde estamos comiendo. Ahora sí, una vez nomás, para quedar bien con el rey, quedemos bien. ¿Cuántos han negociado sus convicciones para quedar bien con la gente? Solo por hoy, solo por hoy. Mañana seré mejor creyente. Además, nadie es perfecto. No, ellos estaban ahí firmes. La presión de las multitudes vinieron sobre ellos. Toda una multitud. El hecho de que todos hagan algo
no nos obliga a hacerlo. Y estamos en una época donde hacemos cosas porque todo el mundo lo hace. Las redes sociales nos están llevando a eso, ¿cierto? Estamos en el tiempo de las campañas de indignación. Si alguien se indigna, otro se indigna. Este se indignó porque maltrataron la mascota. Este otro se indignó porque humanizaron la mascota. Este otro se indignó porque él es el dueño de la mascota. Este otro se indignó porque no tiene mascota. El otro se indignó porque el que no tiene mascota es amigo de él y quiere acompañarlo en la indignación. Lo que la multitud empieza a hacer, la gente hoy en día también lo hace. Estamos en la campaña de desprestigio. La multitud, cierto, no es tiempo de política, uno ve qué dolor, el uno desprestigia al otro también, este robó, este hizo, y la multitud anda en eso. Y nuestra convicción no nos deja mantenernos firmes, guardar silencio y esperar en el Señor y orar por nuestros gobernantes. No nos metemos nosotros, cierto, en la discusión, porque todo el mundo lo está haciendo. Estamos con pensamientos acerca de Dios diferentes, pensamientos sobre el gobierno. Las multitudes te están diciendo cómo debes pensar. Una vez yo, hablando de este texto, también les preguntaba, ¿qué tal si Moisés a la multitud le hubiera hecho una encuesta si salían de Egipto? ¿Qué hubiera pasado? ¿No hubieran salido? ¿Para qué si aquí estamos bien? Tenemos techo, tenemos comida, empresa ladrillos. Porque eso hacían ellos, ladrillos. Aquí estamos bien. ¿Para qué vamos a salir? Pero este hombre en una convicción de Dios le dice, no, Dios habló y quiere liberarlos a usted. Y es que somos esclavos. Sí, no se han dado cuenta, son esclavos. Mucha gente hoy en día dice, ¿de qué nos va a liberar Jesús? ¿De qué somos esclavos? Y el mundo está totalmente, cierto, esclavo en sistemas de pensamiento. Y lo más triste es que el tiempo pasa, morimos y nos quedamos ahí en un sistema de pensamiento. Qué lindo cuando el pensamiento de Dios empieza a tomar a nuestra juventud. He visto jóvenes que llegan a la universidad con convicción. Niños, la iglesia infantil hablaban los pastores, donde no los cuidan, los ministran, les enseñan. El niño creyente que llega allá, ¿cierto? En el colegio está, y llega la profesora a hacer mover la convicción de Dios a los niños. Le dice, niños, hoy quiero enseñarles algo. Ok, quiero hablar con el cristiano. Juanito, ¿usted qué cree en Dios? Sí, sí señora, dígame. Juanito, ¿usted ve los pupitres? Sí. ¿Ve a sus compañeros? Sí. ¿Ve afuera las plantas? Sí. ¿Ve la montaña? Sí. ¿Ve el entorno de los animales? Sí. Ok. Juanito, ¿ve a Dios? No. Les he demostrado que Dios no existe. El niño, profe, cristiano, ¿yo puedo también jugar? O hacer la prueba, claro. A mis compañeros, ¿ven los pupitres? Sí. ¿Ven a los otros compañeros? Sí. ¿Ven el pasto? Sí. ¿Ven la montaña? Sí. ¿Ven las plantas? Sí. ¿Ven los animales? Sí. ¿Ven el cerebro de la profesora? No, hemos comprobado que la profe no tiene cerebro. Las multitudes te están haciendo decidir cómo debes pensar. Tus convicciones son la suma de tus libros, tus películas, las personas que escuchas, la música que consumes, las personas a las que admiras, aquello en lo que tú gastas, inviertes tu tiempo. Los amigos de Daniel, a pesar de estar en Babilonia, nunca perdieron su relación con Dios, lo que hizo que la cultura que los rodeaba no los influenciara, sino todo lo contrario. Su posición generó un cambio tremendo y dramático, porque ya les cuento la conclusión. Las multitudes están presionando a nuestros jóvenes, nuestras generaciones, y están llevando su sistema de pensamiento a pensamientos totalmente inicuos, totalmente mundanos. No significa que no tengamos posibilidad de pensar, ni tengamos cierto un pensamiento crítico, pero la convicción es un punto que nos ancla para poder mantenernos en la fe de un Dios
al cual muchos me dicen: ¿usted por qué predica a su Dios? Es un buen negocio, ha crecido, tiene el teatro, ya 2 servicios, ahora otro lugar, cuando abra otro yo le administro los diezmos, me dijo alguien una vez. Le dije: yo hago lo que hago porque tengo convicción. Al único que clamé, o de los tantos más bien que clamé, el único que respondió para la transformación de mi vida se llama Jesucristo. Por eso no me moveré de esa convicción. Pasaré crisis y Dios me guarde, porque la Biblia dice que el que piensa está firme. Acabamos de escuchar cómo naufraga de la fe un cantante cristiano, grupo muy conocido, iglesia muy conocida, la cual no voy a decir el nombre, pero queda en... Y alguien dice: el problema es que estamos levantando grandes referentes en la música cristiana, jóvenes inspiradores, influenciadores sin fundamento bíblico. Jóvenes que en el momento crecen y están liderando estos jóvenes a nuestros jóvenes, y un día con su falta de formación y falta de convicción, quizás inclusive dentro de su misma casa, un día naufragan. Y a todos los que un día trataron de conducir a ese amor por Dios, ahora los están llevando a decir: no, Dios no existe. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las situaciones? Pues las situaciones que viven en el mundo, de acuerdo a lo que yo veo en mi Biblia, es por causa de la desobediencia del hombre. Dice la Biblia que el hombre pervierte su camino y después contra Dios se irrita. Segundo que tienen ellos que enfrentar rápidamente es la crítica. Ellos fueron criticados. Pero antes de pasar a eso, quiero dejar este texto en su corazón, Romanos 12:21. No sean vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal, frente a lo que están enfrentando nuestras generaciones. Segundo, la crítica. Resaltar el versículo 12, que es el que quiero mirar. Versículo 12: están criticando los sátrapas y todos estos líderes a estos chicos que no se postraron, y dice así: pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y esos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tu Dios, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ellos se fueron allá a criticarlos, porque no falta el criticón. Salta aquí y reclama un plato de moscas. Allá fueron y le dijeron y empezaron a criticarlos. Allá hay unos que no quieren hacer lo que tú dijiste, no se quieren postrar a tu estatua. Mi pregunta es: hoy en día, ¿cuántas estatuas del mundo nos está levantando para que nos postremos? ¿Estamos dispuestos a mantener una fe y una convicción en el Señor? No estoy diciendo que no vivas en el mundo. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Pero si van a estar en medio del mundo, que sean de convicción, que muestren la diferencia, que estos, como estos chicos 10 veces superiores, no nos sintamos nosotros superiores porque tengamos dones o talentos, que nuestra superioridad sea porque nuestra mira está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tenemos una fe clara en su palabra, en lo que Él dice. Que aunque venga la prueba económica, no voy a doblegarme en la prueba económica y entonces me voy a postrar a los malos negocios, sino me voy a mantener entendiendo que la palabra dice que aun cuando yo pase, cierto, por el valle de muerte, Él estará conmigo, que Él es mi buen pastor, que Él me sostiene, que Él es mi proveedor. Pero la prueba vendrá y negociaremos los principios. Quizás. ¿Qué utilizará el enemigo? La crítica vino sobre la vida de estos muchachos. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Había un fuerte peso sobre ellos porque tenían una responsabilidad. Jóvenes puestos en responsabilidad serán puestos a prueba sus, y aquellos que quieren lugares, cierto, o que Dios les está entregando lugares de eminencia o lugares visibles, serán puestos a prueba sus convicciones. Que Dios nos ayude. Tú no estás en deuda con el mundo, tú le perteneces a Dios, no al mundo. Y a veces creemos que le debemos al mundo. No, tú y yo somos lo que somos gracias a Dios. Y quizás algunos que intervinieron que Dios usó, nuestros padres, gente maravillosa que podemos bendecir. Si estás en un lugar de privilegio, universidad, laboral, socialmente, no es porque el mundo te lo dio, fue el Señor. La razón por que los ancianos se parecen a los niños, hablando de edad, es porque a ambos no les interesa lo que los demás piensan. Un anciano es así y así es un niño.
Usted va a una iglesia y están orando y están mirando a la gente así, y la persona se cayó. Yo sé que hay unos que se caen, yo creo que Dios puede tocar a alguien y se cae. Hay otros que se caen por cortesía, porque alguien me cae. Pero sea lo que sea, al niño no le importa. Están orando por alguien, el niño se acerca y dice: venga, oren por mí. ¿Qué dirá? Uy, este niño sí, imitando la fe. No, uno va a llegar a una edad, mis queridos, que no les va a importar qué van a decir de nosotros. Ojalá estos chicos, siendo jóvenes, ya tenían claro eso. Ellos no importaba qué les estaban criticando, ellos querían agradar a su Dios. La crítica vendrá, ¿cierto? Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, como dice Colosenses 3, 1 al 4, lo vimos hace unas semanas atrás. Y lo tercero que ellos tienen que enfrentar: multitudes, crítica, y tercero, las amenazas. El versículo 15 dice así, de Daniel 3: y estáis dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta y todos estos instrumentos, adoráis inmediatamente, y si no lo haces, serán echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y no se postraron frente a la amenaza, no se postraron. Y entonces el rey dijo: tráigalo, métalo y calienten 7 veces más el horno de fuego. Y frente a la amenaza, ellos fueron echados en el horno de fuego. Tan caliente estaba que los echaron se quemaron. Y ellos no fueron consumidos por el fuego, cuenta el relato bíblico. Ni su ropa, cuando los sacaron, olía a humo. Qué tremendo. Dios los guardó. Y Él les dijo: que Dios los va a librar de mí. ¿Cuántas amenazas tienen nuestros jóvenes y tenemos nosotros hoy en día? Como te metas con Dios en esa iglesia. Alguien me contaba hace unos días que empezó a venir a buscar de Dios y viene a la iglesia. Y un amigo se bajó y le dijo: ven, ¿y tú por qué tienes música cristiana? No, me gusta. ¿Estás yendo a una iglesia cristiana? Sí. Ay, papito, tiene que ir tanqueando la camioneta y lavarla para que la entregue todita. Porque ese es el concepto que la gente tiene. Quizás algunos lo han hecho, pero mi convicción no está por lo que me pidan o me den, es por lo que Él hizo. Y si voy a una iglesia, sé que la gente es imperfecta, pero mi convicción dice que debo reunirme. Algunos quebraron esa convicción: jamás dejaré al Señor y me dejaré de congregar. Y lo hicieron. Estas sí son promesas que no deberían ser así, pero es de los dolores de los pastores. Hay gente que dice: jamás me moveré de la iglesia, pastor, usted es mi pastor. Esto ya es más emotivo, esto es del corazón, porque la gente es libre de escoger. Pero pues no le prometan a uno, ¿para qué lo ilusionan a uno? Voy a estar ahí, siempre. Y el día que deciden irse porque les dijo uno algo que no les gustó, se van. O porque uno hizo algo que no les gustó, se van. Y muchos le dicen: me voy. Pero eso sí, nunca olvide que usted siempre será mi pastor y cuente conmigo. Y pasaron los días, los Pérez, los Rodríguez, y nunca más volvieron. Solo escuchó una música. Y tal hermano, lo que el viento. Nunca le prometan a un niño algo, porque le hacen daño. Amenazas. No es necesario que te respondamos sobre esto. ¿Cómo termina esta historia para no alargarla? Ellos se mantuvieron, fueron echados, pero cuando el rey ve eso, versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo,
¡Wow! Eso me emociona. No, hoy en día no se puede tener emociones en la predicación. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, les dijo: salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los sátrapas, prefectos, gobernadores, oficiales, esta mano de gente, se dieron cuenta que ni el cabello ni su cabeza se habían chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun un olor de fuego había quedado en ellos. Y habló el rey un nuevo decreto. Hay un nuevo decreto por 3 jóvenes convencidos, y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Este Dios venció a mi estatuilla de 30 métricos y 3 de ancho. Bendito ese Dios. Continúo. Versículo 28. Y lo libró a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Qué convicción. Por tanto, proclamo un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey, hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Porque la convicción de 3 jóvenes que amaban a su Dios y no se movieron frente a la multitud, frente a la crítica, frente a la amenaza, hicieron que un rey reconociera al Dios de los cielos. Necesitamos gente más de convicción y menos palabrería. Gente que tenga claro y que su vida muestre que aman a Dios y aman su palabra. Jóvenes que Dios está levantando, que va a utilizar para transformar nuestra nación y nuestras naciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies. Y voy a pedir otro favor, si me ayudan aquí, Danielito y de pronto Félix, me ayudan a correr esto. Gracias, Daniel. 2 hombres corpulentos, serviciales. Gracias. Sobre nuestros pies. Y yo voy a pedir que los jóvenes que estén en este lugar pasen al frente. Yo sé que algunos van a luchar. Soy joven, pero pasen, no voy a poner edad. Pasen los jóvenes, mirando hacia acá, por favor. Y vamos a orar por ellos. ¿Cuántos están dispuestos a orar por ellos? Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Bien? Hola. Manu, Juanito, ¿cómo están? Wow, ya los había saludado, 3ª vez. Hola, Dani. Quiero que se acerquen un poco más aquí los jóvenes para que vengan otros. El Juanda y el Pablito. Juli. ¿Saben qué significa Daniel? Dios es justicia. Y Dani, a ti te pusieron Daniela, ¿cierto? Dios es justicia. ¿Sabe qué necesita esta nación? Jóvenes con convicciones. Y queremos orar porque en su vida haya convicciones. No hay cosa más tremenda cuando uno ve un jovencito, una jovencita firme en su fe. Eso mueve a cualquier adulto, a cualquier niño, a cualquiera.
Una vez una chica en las redes conoce a un chico y el chico le dice: oye, ¿tú por qué eres diferente? Y ella le dice: ¿por qué? Porque tú hablas de un Dios, pones canciones de un Dios, y como que tu vida es como tan diferente. Tú eres muy diferente, pero eres linda. Y ella le dijo: gracias por lo que me dices. Sí, yo soy diferente porque mi fe la he puesto en Jesús. Solo quiero preguntarte a ti: ¿tú por qué eres tan común? ¿Qué haces lo que todo el mundo hace? Ustedes quieren ser diferentes. Vamos a orar por ellos.